Y vamos a meditar una porción de la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ir al libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 32. Y hoy vamos a considerar las distintas experiencias que encontramos en la Biblia. La palabra de Dios nos muestra distintos enfoques acerca de nuestras experiencias de vida, tanto en lo natural y mucho más importante aún en lo espiritual. Y vamos a ver precisamente de un tema que nos abarca absolutamente a todos los seres humanos y absolutamente a todos los hijos de Dios. ¿Cuál será este tema? Porque hay temas que son propios de cada uno. Por ejemplo, los hermanos que son músicos, ellos trabajan con instrumentos y yo no he tenido esa suerte ni esa gracia. Bueno, pero hay cosas que sí nos abarcan a todos. ¿Y de qué vamos a considerar esta mañana? Bueno, ¿cuál es nuestra actitud frente al fracaso? Dirá usted, pero ¿qué tema que vamos a considerar? Yo necesito alguna inyección espiritual para levantar mi ánimo. Pero vamos a ver, este tema es un tema muy importante, porque como dije, abarca a todos los hijos de Dios y abarca absolutamente a todos los seres humanos, el fracaso. En esta sociedad en que vivimos se nos prepara y se nos habla del éxito permanente, nos habla todo el tiempo de competitividad y muchas veces eso también traemos a la vida de iglesia. Y muchas veces una mala enseñanza del Evangelio nos trae la idea de que vamos a ser exitosos, de que la vida va a ser color rosa, va a haber perfume en el aire y así. Sin embargo, comenzamos a desarrollar nuestra vida de niños, de adolescentes, de adultos y empezamos a vivir distintas experiencias y con esas experiencias también viene esto que nunca quisiéramos pasar, fracasos. Como dije, tenemos tantos ejemplos en la Biblia, tantos ejemplos como hombres y mujeres que han sido nombrados ahí. Inclusive los referentes que siempre tomamos, ellos también fracasaron. Cuando miramos en la vida de hombres como Abraham, como David, como Moisés, bueno, ellos también tuvieron su experiencia. En la escuela de Dios, estas cosas ocurren. En la escuela de Dios, estas cosas ocurren. Como dije, se nos enseña y se nos habla todo el tiempo del éxito. Los padres tenemos expectativas por nuestros hijos y después vienen las circunstancias. Bueno, vamos a ver cuál es la actitud correcta. Vamos a ver primeramente el Salmo 32. Este salmo escribió David. Salmo 32, versículo 1, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Creo que todos conocemos qué fue lo que aconteció con David. Para los que toman nota, en 2 de Samuel capítulo 11 encontramos una porción realmente muy triste.
de la experiencia de la vida de este varón. Un varón con un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él también experimentó en su vida. ¿Por qué todos experimentaron y experimentamos? Bueno, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. El único que nunca jamás fracasó es el Señor Jesucristo. La vida de Cristo que está en nosotros es vencedora. Pero nosotros vamos a pasar este tipo de experiencia. La definición de la palabra fracaso es el resultado adverso de una cosa que se esperaba que resultase bien. El fracaso está íntimamente ligado a la decepción. Y como dije, nos habla de no lograr el éxito que se esperaba. Que lo esperaba yo, que lo esperaban mi familia y peor aún, que esperaba Dios. Como dije, hay tantos ejemplos. Hoy vamos a ver solamente algunos. Como dije, muchas veces tenemos actitudes que nos llevan al fracaso. Por ejemplo, alguien que tiene que estudiar y no estudia y reprueba sus exámenes. Otra vez la culpa es de otro. Nos ponemos en sociedad con algún hermano, hizo un mal negocio y nos fundimos. Bueno, pero el fracaso siempre experimentamos. En el Salmo 51, ese también escribió David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este salmo también habla de esta experiencia de David en su fracaso. Como siempre decimos, él no perdió su salvación, sino el gozo de su salvación. Todo el tiempo, dice aquí esta porción que hemos leído, todo el tiempo el pecado le era enrostrado. Todo el tiempo el pecado le era enrostrado. Y así también vemos la consecuencia del pecado. ¿Cuántas veces cometemos errores? No nos ajustamos a lo que enseña la palabra de Dios. Por supuesto, tenemos nuestras opiniones. Como dije hace poco, preparamos un proyecto y luego recién se lo presentamos al Señor, cuando en realidad debería ser al revés. Todos nuestros proyectos tienen que estar conforme a la palabra de Dios, pero muchas veces cometemos ese error. Y el resultado, bueno, perdemos la comunión con el Señor, perdemos la comunión con los hermanos, perder la comunión, especialmente en estos tiempos que vivimos. En el Evangelio de Lucas, para los que anotan en el capítulo 22, versículo 31 en adelante,
Vemos lo que aconteció con Pedro. ¿Se recuerda? Pedro, hablando con el Señor, le dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero a las horas nomás. Pasó mucho tiempo y lo negó 3 veces. ¡Qué fracaso! ¿Cuántas veces nosotros también hacemos igual? Hacemos grandes declaraciones, sobre todo cuando estamos en los cultos, pero después viene la experiencia. Y muchas veces somos como Pedro. Bueno, todas estas experiencias que vemos, que consideramos y que por supuesto a nadie le gusta pasar, fracasos personales. Yo a veces me pongo a pensar cuántos cursos comencé, o conozco hermanas y hermanos que han comenzado montones de cursos, se han recibido, nunca trabajaron de eso. Bueno, podemos considerarlo como un fracaso. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, porque no acostumbramos a consultarle a Dios en oración. Nosotros enseguida escuchamos, nos anotamos y empezamos a coleccionar. Y bueno, alguno dirá, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, nosotros tenemos un tiempo muy limitado, precioso tiempo. Y el problema cuando ese tiempo es malgastado, ese tiempo malgastado. Ya vamos a llegar al punto final, porque dijimos, el fracaso tiene que ver con mi vida personal, tiene que ver con la vida de mis seres queridos, los que me rodean. Y también el fracaso tiene que ver en mi relación con Dios. Y en todo eso tenemos que aprender, en primer lugar, a depender de Dios en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Todos nosotros estamos aprendiendo. Aprendemos a través de la palabra de Dios y a través de la experiencia, Y a veces pasan los años y seguimos fracasando. Bueno, pero creemos que también estamos aprendiendo. Si tenemos un corazón sincero, vamos a aprender. Cuando miramos en el libro de Hebreos capítulo 11, ahí vemos cómo Dios hace mención de hombres y mujeres de fe. Todos ellos también fracasaron. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios ve? La fe. Dios ve la fe. Y así también nosotros debemos aprender a ver el resultado de la fe. Por supuesto que nuestro viejo hombre todo el tiempo quiere ver y le gusta meterse, indagar qué fue lo que pasó. Pero tenemos que ver cómo nuestro Dios ve. Pedro le negó al Señor. Ese fue su gran fracaso. Habíamos visto hace poco en el Evangelio de Juan, cuando él, después de la resurrección del Señor, volvió a la pesca. Seguramente él estaba abrumado por esa situación, por lo que le había pasado. Sin embargo, el Señor, luego de su resurrección, le fue a buscar. Dios trata con nuestra vida y por medio de los fracasos vamos conociendo lo débiles y frágiles que somos y lo débiles y frágiles que son nuestros proyectos, nuestros propósitos. A veces creemos que está todo dado para un gran negocio y bueno, pero ¿será que consultamos al Señor o nosotros decidimos negocio? Bueno, qué importante aprender a escuchar la voz del Señor. Aquí hay un punto muy interesante antes de avanzar acerca de la experiencia de David. David fracasó y leímos en el Salmo 32 que él le confesó a Jehová su pecado. Le confesó a Jehová su pecado. Proverbio 28 y el verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. En estos tiempos que vivimos parece que fuera anticuado hablar de pecado. Sin embargo, el pecado
trajo toda la maldición sobre la humanidad. Y a veces parece que fue un tema menor. En muchas iglesias no se quiere hablar de pecado. Y tampoco se quiere hablar de pecado en medio de las congregaciones. El pecado trae atraso. El pecado complica todas las cosas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Proverbios capítulo 28 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, ¿a quién debemos confesarle los pecados? Bueno, si usted se congrega en nuestro grupo, me habrá escuchado varias veces explicar este tema. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. A veces cometemos el error de confesarle nuestras faltas, nuestros fracasos a los hermanos. Y si esos hermanos son espirituales, está todo bien. No va a pasar nada porque los hermanos entienden, van a orar. Pero si esos hermanos no son espirituales, como ocurre en la mayoría de los casos, usted se va a meter en un gran problema. Tenemos que aprender a tener esta delicadeza. Confesamos nuestros pecados a Dios. Dios, nuestro Dios, es misericordioso, Él es amoroso, Él va a entender. Y ahí tiene que terminar todo. Y si hubiera un caso en algo que hemos ofendido a un hermano determinado, bueno, podemos ir y hablar con ese hermano determinado, pero no hacer público lo que está pasando. No hacer público lo que está pasando. ¿Qué otra cosa podemos considerar? Bueno, en el Evangelio de Lucas capítulo 3, me llamó la atención la forma en que están estos dos versículos que vamos a ver. Lucas capítulo 3 y el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué son los frutos dignos de arrepentimiento? La evidencia de que estamos arrepentidos. La evidencia. A veces escuchamos declarar que nos arrepentimos de un pecado, pero no hay ningún fruto. ¿A qué me refiero con esto? Que si en nuestro fracaso perjudicamos a alguien, lo que tenemos que hacer es resarcir a ese alguien dentro de lo posible. Cada uno sabe en su corazón si es posible resarcirlo, pero tenemos que resarcirlo, aunque sea con un presente. Decir: hermana, hermano, quiero hacer un presente por la diferencia que tuvimos, por lo que aconteció, pero tiene que haber una evidencia, una evidencia. En estos tiempos que vivimos nos enteramos, a veces hay problemas económicos en el pueblo de Dios. Se piden perdón, pero la cuenta, ¿quién la va a pagar? Bueno, todo ese tipo de cosas tenemos que aprender a tener esa delicadeza y esa manifestación, si es que realmente hemos aprendido. Si es que realmente hemos aprendido. La misma porción encontramos en la misma referencia, pero del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3 y el versículo 8 también. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El mismo capítulo, el mismo versículo. Frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, ¿cuál es nuestra actitud frente al pecado? Frente al fracaso. Atrás de todo fracaso, muchas veces, inocentemente o inconscientemente, está el pecado de no depender de Dios, de no tener una vida en dependencia de Dios. Los seres humanos somos muy impulsivos y cada uno tenemos una debilidad. A algunos les gusta el deporte, a algunos les gustan los coches, a otros les gusta el dinero, y enseguida tomamos decisiones. Pero después vienen los problemas. Hay varias cosas más que podemos considerar. Cuando vemos también en el libro de los jueces, en el libro de los jueces, ahí vemos, creo que un libro donde muestra
en gran manera, bien expuesto el fracaso de toda una nación. Qué tremendo. Y que el Señor nos libre a nosotros, sus hijos, que nuestras congregaciones también se vean involucradas. ¿Será que puede pasar esto? Sí que puede pasar. Fracasar. Dios está esperando lo mejor, así dice el libro de los Hebreos, de cada uno de nosotros. Pero, ¿cuál es nuestra actitud? Vamos a pasar por el libro de los Jueces y vamos a ver algunas porciones donde Dios ya le había hablado a Israel qué debían hacer, y vamos a ver también qué fue lo que aconteció. Fracaso y decepción, pérdida de tiempo, especialmente en estos tiempos finales. Nosotros no estamos para perder nuestro tiempo, sino para aprovechar, como dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. Así que necesitamos que todo lo que hagamos realmente esté conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ver, en el libro de los Jueces vemos varias cosas. En primer lugar, vemos varios tipos de liderazgo. Eso es muy interesante. Vamos a ir, porque vamos a ver varias porciones en este libro. Libro de los Jueces, y vamos a leer el capítulo 3. Ellos salieron de Egipto, fueron llevados a través del desierto, vieron el poder de Dios, pero ahora pasó el tiempo y se levantó otra generación. Y dice capítulo 3 y el verso 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusar-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusar-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Qué triste experiencia, 8 años perdiendo su tiempo esclavizados. ¿Y todo dónde comenzó? Bueno, dice, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales. La religión que imperaba en Canaán tenía una impronta permanente. Los pueblos eran altamente religiosos, eran religiones totalmente inspiradas por Satanás, y todo el día ellos estaban abocados a sus creencias y a la barbarie. Ese era el ambiente de Canaán. Por eso Dios le habló a Israel qué era lo que ellos debían hacer. Ya en el libro de Josué, si usted ha leído en el capítulo 1, vamos a leer Josué, capítulo 1. Josué se preparó para la conquista. Y podemos leer en el versículo 9 del capítulo 1 cómo Dios le alentó a este joven, porque lo que había en Canaán era realmente tremendo. Como dije, todos estos pueblos inspirados por demonios, con sus creencias, y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Así fue el comienzo en la vida de conquista de Josué. Josué, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 1. Dice en el versículo 1, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Dios levantó un líder, pero ese líder, llegado el tiempo, ya no está. Pero el pueblo de Dios está ahí todavía.
Y eso es algo muy importante, por eso hacemos tanto énfasis en enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hermanos, la importancia de seguir fieles a Dios y no perder las formas, no perder las formas. Muchas veces nos tratan de anticuados, sí, no importa. Igual vamos a seguir haciendo énfasis en la palabra de Dios, en la vida de oración y en la vida de separación. Vemos aquí este cuadro. Podemos volver un poquito aquí a Josué capítulo 24 y el verso 31. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Qué linda esta declaración. Y especialmente los que somos padres y también los que tenemos responsabilidades. Que mientras nosotros estemos aquí, nuestra familia y las congregaciones realmente sirvan al propósito de Dios. Dice, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Aquí vemos una descripción. Pero si vamos al libro de los Jueces, capítulo 2, y el versículo 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y note lo que dice este versículo. Y se levantó después de ello otra generación, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste condición. Y mire lo que pasó, versículo 16. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que le despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Mire cómo la palabra de Dios denuncia lo que aconteció. Pasó un tiempo, pero ellos, dice, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Qué triste condición, qué triste. Eso sí que es un fracaso. Hay muchos tipos de fracasos, económicos, familiares, pero el peor de los fracasos para los hijos de Dios es que nuestra familia olvide a Dios. ¿Por qué ellos dice aquí esta porción, se apartaron pronto? Otra versión dice, se deslizaron pronto. Porque no había raíces en su vida, no había raíces en su vida de fe. Era simplemente una religión. Por eso tanto oramos por nuestros jóvenes, tanto oramos por los jóvenes, para que el Señor realmente se les revele y tengan un verdadero encuentro con el Señor. Yo a veces observo a los jóvenes cuando cumplen 18 años, cuál es su actitud. Bueno, gracias al Señor hay un buen número que continúa fiel al Señor. Pero hay muchos que tomando esa excusa absurda deja de congregarse. Al menos acá en Buenos Aires ocurre eso. Deja de congregarse. Tiene la posibilidad de elegir y lo primero que elige es apartarse de Dios. Bueno, eso es una verdadera necedad, una verdadera necedad. Así pasó con Israel. Ellos no tenían raíces. ¿Y cómo fue que ellos declinaron? Vamos a ver en primer lugar Éxodo capítulo 23. ¿Qué era lo que Dios le había dicho a Israel?
Éxodo capítulo 23 y el verso 23. Dice así: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Así Dios ya había hablado a Israel. Para los que toman nota, Deuteronomio capítulo 20, verso 6, volvemos a encontrar otra vez cómo Dios le había instruido a Israel. Vamos a leerlo. Total es un versículo, Deuteronomio 20, verso 16. Dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejará con vida, sino que lo destruirás completamente. Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Muchos cuando leen este versículo se retraen y dice: ese versículo no nos sirve para evangelizar. Bueno, pero acá estamos viendo cosas espirituales y actitud del pueblo de Dios hacia la palabra de Dios. Dios había dicho cuál era la forma. Dios sabía que las religiones cananeas iban a terminar contaminando a Israel. Dios sabía eso. Y Dios se adelantó como se adelanta siempre y nos habla por su palabra. En el libro de Josué, capítulo 10, Josué, capítulo 10 y el versículo 40, ¿cuál fue la actitud de Josué? Dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de la ladera, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Lo que es la actitud de un fiel, la actitud de un fiel. Él cumplió el deseo de Dios. No hay sentimiento, hay solamente obediencia. Sin embargo, pasó el tiempo y vemos, hay una palabra que yo a veces utilizo, hay una ley de la dinámica que se llama la entropía. Todas las cosas, el solo hecho de estar, se van degradando. El mejor ejemplo es un auto guardado en un galpón. Usted va a los 2 años, ya no va a arrancar. Todo se va, en este mundo, se va degradando. Y así también pasa con las organizaciones humanas. Lo que al principio tenía grandes principios, bueno, después se fue degradando. Los sistemas de seguridad que al principio eran tan exigentes, después ya no lo son tanto. Bueno, lo triste cuando eso viene a la vida de iglesia. Gracias al Señor por los patriarcas. Gracias al Señor por los pastores que estuvieron antes. Pero ellos ya no están. Y ahora estamos nosotros. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? Bueno, vamos a ver aquí en el libro de Jueces capítulo 1. Si usted es lector de la Escritura, seguramente tiene presente el verso 21. Dice: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Pero qué fue que pasó? Si Dios dijo que había que matarlos a todos, Josué cumplió, pero ahora el pueblo no cumple. Y no solo eso, verso 22, también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz,
Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. ¿Por qué dijeron eso? ¿Qué le pasa a Israel? ¿Y qué nos pasa a nosotros? Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? La tolerancia. La tolerancia. Si hay algo que distingue la sociedad de este tiempo es la tolerancia. Se hacen grandes movimientos buscando tolerancia. Y yo no me opongo a eso. Yo no creo que es menester que el ser humano viva bajo presión. El problema cuando esa tolerancia llega a la vida de fe, ahí sí que hay un problema. Esa tolerancia no tiene que llegar a nuestros principios bíblicos. Así fue el fracaso de Israel. Ellos comenzaron a ser tolerantes. Seguramente habrán dicho, pero qué gente macanuda esta, ¿por qué nos vamos a pelear? Si podemos convivir. Y hoy, ¿cómo está el Evangelio? ¿No está igual, lleno de tolerancia? Se aceptan un montón de cosas que antes estaban en el mundo bien definidas. Ahora las tenemos adentro de la iglesia. Y lo más triste aún, iglesias con sana enseñanza. Sin embargo, la tolerancia va trayendo el fracaso. Así fue con Israel. Bueno, si usted continúa leyendo, dice el verso 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes, y sigue, una triste lista de tolerancia y fracaso. Tolerancia es el paso previo a capitular. La tolerancia es el paso previo a capitular. A veces tenemos temor, ¿qué van a decir? Nos van a tratar de fanáticos. Entonces dejamos de lado la palabra de Dios y aceptamos cosas para congraciarnos con hermanos que no tienen ningún tipo de revelación. Por eso a veces encontramos en las iglesias cosas que no están de acuerdo a la Escritura. Sin embargo, se acepta en ese tiempo. La idea es congraciarnos con los que están afuera. Pero hay una sola forma que Dios estableció: predicar el Evangelio. No hay otra forma. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Orar y predicar el Evangelio. Así va a ser hasta el final. Si no lo hace la poderosa palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer una danza, no lo va a hacer una obra de teatro, no lo va a hacer. No tenemos que tolerar que las cosas cambien de forma. El apóstol Pablo habló acerca de este tiempo y habló acerca de la importancia de guardar la forma de la sana doctrina. Pero sin embargo, Satanás todo el tiempo está maquinando y a veces encuentra hermanas o hermanos demasiado tolerantes. Así fue con Israel. Pero este fue el primer paso, porque luego vino un segundo paso en el fracaso. Otros versículos, bueno, si usted lee todo el capítulo, ahí va a encontrar, el capítulo 1 está lleno de versículos de todas las cosas que no pudieron hacer. No pudieron. Y convivieron. Así que fueron tolerantes. Pero lo peor que vamos a encontrar aquí, que también asimilaron, o sea, aceptaron la convivencia. Porque una cosa es que a usted le visite una efraimita que se escapó, y otra cosa es que se quede a vivir en su casa. Y eso es el resultado de tolerar. Miren lo que dice aquí. Hay varias porciones, yo voy a leer algunas nomás. Por ejemplo, en el verso 29, dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Ahora, primero le toleran y ahora están abrazados ahí, todos juntos.
Y cuántas veces encontramos así. También para los que toman nota, el versículo 27 dice, y el cananeo en la parte final dice, persistía en habitar en aquella tierra, pero cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario. Está todo bien. Comenzamos tolerando y luego lo tomamos como algo normal. Algo normal. Bueno, que el Señor realmente nos libre. Versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Eso no es lo que Dios dijo. Sin embargo, ellos van buscando la forma de acomodarse. Van buscando la forma de acomodarse. Así fue el fracaso. Capítulo 3. El verso 5. Debe ser uno de los peores versículos al considerar el estado de Israel. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora mire, peor aún, verso 6, peor aún. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Servir a sus dioses. En este tiempo que vivimos, yo meditaba, a causa de la experiencia, yo converso con muchos hermanos, a veces me llaman para hacerme consulta, algunos ni los conozco, pero yo he notado que en este tiempo el Evangelio está lleno de enseñanzas de otras creencias que aparentemente son buenas. Este es el tiempo que vivimos. Yo siempre digo, los hermanos que no tuvieron la gracia de conocer la palabra de Dios, bueno, vamos a orar, simplemente. Pero lo tremendo es de los que hemos conocido la palabra de Dios, los que hemos tenido buenas enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué condescender? ¿Por qué la tolerancia en cuanto a la vida de fe? ¿Por qué asimilar? Jueces capítulo 2 y el versículo 12, el tercer punto en la decadencia, se los comienza a imitar. ¿Usted no notó el cambio que encontramos muchas veces en las iglesias? Ahora hay otra forma, se los comienza a imitar. Muchos me han dicho, bueno, pero si no hacemos así no va a venir nadie. Yo confío que el Espíritu Santo va a traer a quien tenga que traer, pero no tenemos que perder la forma. Jueces capítulo 2 y el versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Será posible que Israel haya hecho esto? ¿Cuántas veces nosotros también encontramos dentro del pueblo de Dios hermanas y hermanos que caminaron, que conocieron el Evangelio y de golpe les vemos con una imagen religiosa? ¿Qué fue lo que pasó? Con imágenes paganas. Bueno, que el Señor realmente nos dé luz, que el Señor realmente nos dé luz, nos muestre. Una de las cosas que vemos en este tiempo, como dije, es la tolerancia. Y otra, el pluralismo. Dice, todo hay que escuchar todo, dice.
Nosotros tenemos que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Lo bueno que encontramos en esta porción que estamos viendo de Jueces, el libro del fracaso. Yo muchas veces escuché este libro enseñado y siempre se hace énfasis que es el libro del fracaso del pueblo de Dios. Y se lo compara con la iglesia. Y sí, está muy bien. Pero también tenemos que hacer énfasis que es el libro donde vemos la misericordia y la restauración de Dios. Donde hay fracaso, hay restauración. Donde hay fracaso, sea un fracaso ministerial, un fracaso familiar, un fracaso económico, sea lo que sea el fracaso, Dios va a intervenir. Jueces capítulo 2 y el verso 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que los despojaban. Jehová levantó jueces. Gracias al Señor. ¿Sabe? Hay una cosa que siempre hacemos mención. Dios siempre tuvo fieles. Dios siempre tuvo fieles. Gracias al Señor por esas hermanas y hermanos que fueron relevantes en su tiempo. No por su oratoria, ni por su gran valor personal, no. Relevante por lo que Dios hizo en su vida. Fueron relevantes. Y así hay hermanas y hermanos hoy, relevantes. Y gracias al Señor, a esas hermanas y hermanos tenemos que buscar, nos tenemos que acercar, y Dios va a restaurar. Así Dios hizo para con Israel. Así Dios hizo. Él proveyó. Y bueno, si usted lee todo el libro de Jueces, va a encontrar que Dios iba levantando distintos jueces. Pero nosotros vamos a ver uno nomás porque por una cuestión de tiempo. Y vamos a ver aquí en el capítulo 3 y el verso 7. Dice la palabra de Dios que la semejanza engendra semejanza. Y gracias a Dios por las hermanas y hermanos relevantes en la fe. A veces nosotros cometemos la torpeza de acercarnos a hermanas o hermanos que no son de fe, no aman a Dios. Pero tenemos esa posibilidad. Vamos a ver un caso aquí. Jueces capítulo 3. Dice, hicieron pues los hijos de Israel, verso 7, lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusar-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusar-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Por qué Dios fue a buscar a Otoniel? Bueno, él vivía en la casa de un vencedor. Bueno, precisamente por lo que hice mención. Y dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusar-Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusar-Risataim y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Él tiene una convicción de fe. Él tiene una convicción de fe. Y dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Él aceptó la forma de Dios. Él aceptó. Qué lindo encontrarse con hermanas y hermanos así. Encontrar. Él pertenece a la familia de otro vencedor. Aquí recién leímos hermanos de Caleb. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de Caleb. Libro de Números, capítulo 14.
y el verso 24. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué es lo que Dios dice de Caleb? En él hubo otro espíritu. Números capítulo 32 y el versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone Cereseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Deuteronomio capítulo 1 y el verso 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Hay fracasos, pero también hay fieles. Josué capítulo 14, dice el verso 7. Aquí el que está hablando es Caleb. El nombre Caleb significa sincero, y Jefone significa forjador. Y así también cada uno de nosotros los adultos forjamos la vida de fe. Y por supuesto hay un forjador mayor todavía, que es nuestro Dios. Pero nosotros tenemos responsabilidades. Y dice Josué capítulo 14, verso 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. ¿Qué hizo él? Bueno, yo a veces me asombro, pero me asombro gratamente por los fieles, porque le podemos dar una indicación y va a hacer. Dice, Moisés lo envió, y dice, y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Poner a Dios primero en nuestra vida nos asegura la energía necesaria hasta el final, la energía de la fe. Tal vez nuestros cuerpos están achacados, pero la vida espiritual está intacta. ¿Cuál es el fracaso? Puede haber fracaso, sí, pero hay hombres y mujeres de fe. Y si hemos fracasado, podemos orar al Señor, decir, Señor, me metí en este lío por no consultarte, Porque, como dije, hay veces que le consultamos, pero cuando ya tenemos el plan. ¿Por qué no le consultamos antes? Cuando todavía no habíamos tomado una virome, cuando todavía no habíamos tomado ninguna iniciativa. Bueno, este es un tiempo para aprender, es un tiempo para resolver situaciones y para realmente levantarnos sobre los fracasos que todos hemos tenido y mirar a nuestro Dios. Y como dije, gracias al Señor por los hermanos y hermanas que realmente hacen la diferencia. Que se bendiga ricamente.